Pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar me gustaría agradecerles muchísimo que estén aquí porque con el día que llevamos en Madrid me imagino que a muchos de ustedes igual han pensado en no venir hoy a las jornadas que teníamos. Les doy las buenas tardes porque creo que vamos a pasar una tarde muy agradable, vamos a aprender mucho y qué mejor que estar aquí dentro, ¿no?, con la que está cayendo fuera. Así que vamos a aprovechar la tarde para por lo menos disfrutarla, ya que hemos venido hasta aquí. Bueno, pues continuamos con el ciclo de conferencias tituladas Del Neandertal al supermercado, dieta y evolución cultural. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, creo que es de bastante actualidad porque el título que tiene ya nos lleva a la intriga y a la motivación de saber qué nos van a contar los expertos que tenemos hoy aquí. Se titula Del no podemos comer nada al nunca hemos estado más seguros. Los riesgos alimentarios en la salud humana. Para ello contamos hoy con dos expertos en seguridad alimentaria. Bueno, ahora les voy a presentar. Como más o menos venimos haciendo en todas estas sesiones y en estas jornadas, van a dar una pequeña charla cada uno de ellos y luego después, al final, mantendremos un debate, discusión entre todos en el que podremos hacer preguntas y charlaremos sobre cuestiones que se nos planteen a lo largo de estas dos charlas. Tenemos con nosotros hoy al profesor Gaspar Ros. Él es doctor en veterinaria y catedrático de nutrición y bromatología en la Universidad de Murcia. Es también decano de esta facultad de veterinaria en esta misma universidad. Y es experto, ha trabajado con muchos alimentos desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de nutrición, pero hoy nos va a venir a hablar un poquito más de esa parte, de esa evolución de la seguridad alimentaria, cómo vemos, ¿no?, esa visión que tenemos hoy en día de esa parte de la alimentación humana. Y contamos también con Maite García Esteban. Ella es doctora en biología y es profesora del Departamento de Microbiología en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y también es miembro del grupo EPINUT. Y ella también es experta en enfermedades alimentarias. Nos va a hablar un poquito sobre las enfermedades infecciosas y la relación que tienen con la nutrición. Y bueno, espero que disfruten de la experiencia de los dos grandes expertos que tenemos hoy aquí. Y por mi parte no me extiendo nada más, no me he presentado. Mi nombre es Marta Miguel, yo soy investigadora de un centro de investigación de alimentos que está ubicado en la Universidad Autónoma y que es mixto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde yo trabajo y a lo que me dedico un poco. No soy tan experta como ellos en nutrición y seguridad alimentaria, me dedico al diseño de nuevos alimentos. O sea que, bueno, luego al final, si hay alguna pregunta que tenga que ver con lo que ellos hablan y esa parte y puedo aportar mi visión, pues estaré encantada de hacerlo. Y nada más, podemos empezar. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Yo en primer lugar quisiera agradecer a la organización por invitarme a estar aquí, particularmente al profesor Jesús Román, que siempre que puede intenta que nos unamos un ratito y podamos compartir lo que más o menos conocemos en este tema. Yo voy a hablar en la presentación dice que soy el presidente del Comité Científico de Seguridad Alimentaria de la ECOSAN. Yo ya no soy presidente desde febrero de este año y ya la ECOSAN no existe. Ahora existe la ESAN, otra vez. Y ahora volveré a hablar de ello a lo largo de mi presentación. Yo, soy de la Facultad Veterinaria de Murcia. Mi área es la nutrición y la bromatología, como ciencia de los alimentos en general, bromatos, tratado de alimentos, si queremos en general. Y pues también quiero comentar que aparece ahí que muy recientemente hemos creado la Cátedra de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad. Es una cátedra que tiene como intención abordar estos temas y trabajarlos con una cierta profundidad. Lo primero que voy a hacer es traer este círculo que yo creo que ahora mismo todo el mundo sabría decirme lo que es. Efectivamente. Yo creo que ya hace unos meses quizás no fuera tan conocido, pero ahora, aunque sea de verlo en la solapa de los políticos, nos ha hecho pensar que ya sabemos lo que es. Si preguntase cuál es el segundo objetivo, ¿alguien me sabe decir cuál es? Ya que lo hemos puesto a nivel
alto. ¿Cuál es el segundo objetivo del 2030? De hambre cero. Hambre cero, efectivamente. Son 17 objetivos que las Naciones Unidas pues determinaron en el año 2015 que tenían que alcanzar en el 2030. Y uno de ellos es el hambre cero. El número 2 aparece ahí en esta esquinita. Ahí lo tenéis. ¿Por qué lo traigo? Lo traigo porque esencialmente este es un objetivo que tenemos del 20 al 30. Del 2030 a 2030, pero eso es lo que nos basamos ahora mismo en nuestra charla, que es la seguridad alimentaria. Porque si me preguntase qué es la seguridad alimentaria, alguien me sabría decir lo que es la seguridad alimentaria. ¿Cómo se define? Bien, ahí tenemos nivel. Yo me voy simplemente a lo que dice la OMS y la FAO en este sentido. Prácticamente la FAO lo define hace muy poquito, 2006. ¿Y qué es lo que dice? Que sean las seguridad alimentaria cuando tenemos alimentos disponibles y accesibles para la población, para toda la población. Ese es el objetivo que tiene esencialmente los ODS, el 2030. Tiene que ser de acceso físico y económico. Es decir, todo el mundo tiene que tener alimentos suficientes. Y por supuesto, lo más importante quizás sea lo que a nosotros nos lleva más tiempo de convencer a las autoridades y a la sociedad, es que son inocuos. Es decir, que no tienen ningún riesgo para el consumidor. Pero esta inocuidad no significa solamente que porten o no alguna sustancia que sea potencialmente dañina para el hombre como género humano, sino que además sean nutritivos. Y ahí ya la situación se vuelve más compleja. Porque ¿qué es nutritivo? Antes hablaba Marta de alimentos, diseño de alimentos para determinadas necesidades, pero no es lo mismo un alimento nutritivo para un niño de pecho que para un anciano. No tiene nada que ver. Necesidad de nutrientes, la forma de alimentación con el resto de las etapas de la vida. Yo creo que estamos muy conscientes hoy en día de este aspecto nutricional. La seguridad de manera que en general se entiende con seguridad global cuando tenemos primero abastecimiento de alimentos, alimentos que lleguen a toda la población, alimentos que podamos adquirir, que además sean o formen parte de nuestra cultura, o nuestra forma de alimentarnos. Ahora mismo uno de los temas calientes o de actualidad es el tema de los insectos. Hace 20 años un insecto, un alimento, era un contaminante. Hoy en día vamos buscando los insectos como alimento. Cambiamos de paradigma radicalmente. Y si yo preguntase cuántos de los que están en la sala han probado algún insecto alguna vez, ¿quién me levantaría la mano? 10 personas. ¿Cuántos lo han probado en España? 2. Y el resto imagino que en viajes exóticos. México y otra serie de países. No está en nuestra cultura. De hecho, se considerarían como alimentos impropios desde el punto de vista de nuestra alimentación. Sin embargo, por ejemplo, consumir, ¿qué les digo yo? Caracoles, en otros países sería un alimento impropio, porque no forman parte de su cultura. Pero como digo, nuestro principal problema, esencialmente lo represento aquí con los alimentos que son en el fondo y esos microorganismos de los cuales no voy a hablar casi nada porque de ellos se encargará mi compañera María Teresa Maite, de hablarnos de la parte de contaminación biótica, pero sí quiero que nos quede claro que la seguridad alimentaria en gran medida es simplemente una percepción. ¿Cómo percibimos nosotros los peligros que se transformen en riesgos para nuestra salud? Por ejemplo, yo le planteo aquí un plátano. ¿Un plátano es sano? ¿Quién piensa que sí es sano? La mayoría, ¿no? Nadie pensaría que pueda ser un riesgo físico para el consumidor. Nadie lo percibe como tal.
pero sí podemos percibir alimentos que están en nuestra forma de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia alimentaria, y pensamos que no son buenos o que son nocivos. Por ejemplo, ¿cuál diríamos que es la carne que tiene más grasa en su composición? ¿La carne de vacuno? ¿La carne de cerdo? ¿La carne de conejo? ¿O la carne de cordero? La de cordero. ¿Pero lo consumimos de manera habitual? No, solamente en ciertas ocasiones. Esta es nuestra cultura. Si no fuéramos a culturas cercanas, culturalmente o físicamente, incluso históricamente, la fiesta del cordero es una fiesta, como tal que cuando se come cordero. Nosotros consumimos siempre habitualmente en nuestra dieta, sobre todo, ¿qué tipo de carne? Carne de pollo y carne de cerdo. ¿Cuál es más sana? ¿Pero qué le pregunta al pollo lo que ha comido? ¿Cómo lo sabemos? Pero mentalmente todo el mundo tiende a pensar, la carne de cerdo tiene más grasa, por lo tanto es mala. Mejor dicho, es menos buena que la carne de pollo, por ejemplo. Pero ahí empezamos a meterle más factores. Los piensos, los aditivos, y metemos muchas más cuestiones que no sabemos bien diferenciar. Es una percepción del riesgo, de un peligro que puede ser que solo lo hacemos riesgo directamente. Esto se ve muy bien cuando hay una crisis alimentaria, porque la crisis, en esta imagen que se ve de percepción, de frente o de perfil, según se mire, cuando aparece una noticia que una determinada carne tiene un problema, directamente ya no compramos esa carne. Que es cuando está más segura, por cierto. Cuando el tema de las vacas locas, por hacerlo sencillo, era cuando había que comprar carne de vaca loca, mejor dicho, carne de vacuno. Y pues se ha quedado en el aire. Y bueno, si le añadimos un factor milagroso, el zumo de Santa María o de María. Esto está hecho en Belén, en Nazaret, a la entrada de uno de los templos, el zumo de Santa María. Esto lo vendían como un zumo milagroso, casi. Ahí había colas por consumir este alimento. Pero ¿quién influye históricamente en nuestra concepción de la seguridad alimentaria? Lo primero que hay que decir es que es la religión, para bien o para mal. La religión, cualquiera de ellas, tiene siempre un componente de prohibición de alimentos. Y si no, me remito al periodo que acabo de terminar, la Cuaresma. No se puede consumir carne. Y está la Cuaresma, digamos que católica o cristiana no ortodoxa. La ortodoxa que empieza ahora, estos tienen muchos más días de ayuno. Y por supuesto la carne ni la huelen. Pero es que no pueden olerla. Eso tiene porque no se podía consumir. O es que había algún factor desconocido religioso o no religioso que no subiera a la población. De hecho, todas las religiones tienen restricciones alimentarias. Las más estrictas, las más severas. Budistas, hindúes o los ortodoxos, que tienen un ayuno tremendo. Prácticamente, si uno es ortodoxo, se pasa la mitad del año en ayuno. 145 días. Mientras nosotros hemos dicho, vamos a ver, vamos a hacerlo la religión a mi medida. Eso de no poder comer carne, cambio la carne los viernes y además le meto en vez de carne marisco o cualquier otro alimento. ¿Dónde está la penitencia? Que supone que ser. O realmente la penitencia no era el objetivo. El objetivo era un fin de tipo sanitario. La más relajada, los católicos, aunque parezca mentira. Casi siempre todo obedece a dogmas religiosos que no tienen discusión. Suelen ser normalmente desconocidos. Alguien lo dijo antiguamente y hay que cumplirlo. Y a partir de ahí, pues, es difícil asociar causa-efecto. Se establece como una costumbre y por la costumbre parece que está mal el cambiar
y a romper esa costumbre. Yo he tenido oportunidad en estos últimos, siempre me interesa mucho el saber el por qué ocurren las cosas, y cuando uno tiene una reunión donde tiene judíos, ortodoxos, no ortodoxos, con musulmanes, más religiosos, menos religiosos, ortodoxos, cristianos, católicos, los más relajados, budistas, intenta organizar un menú de un grupo, de un congreso, se vuelve loco. Y después uno quiere saber el por qué. Ya me siento con ellos, digo, ¿pero por qué no coméis esto? Ah, no, eso es que es pecaminoso. Digo, ¿pero por qué es pecaminoso? ¿Es para ti, es para el animal? ¿Cómo va esto? Es una costumbre. Y origen casi siempre en libros sagrados. Y es donde yo quiero empezar mi historia. Porque para mí la seguridad alimentaria empieza en los libros sagrados. De hecho, los primeros libros sagrados siempre buscan simbolismos. Un simbolismo como es el cerdo. Un cerdo es un animal impuro o es puro. Pues es simbólicamente impuro, pues se alimenta de desperdicios y además potencialmente provoca repulsión porque puede transmitir algunas enfermedades. Pero yo estoy convencido que ni los musulmanes, ni los judíos, ni los cristianos primigenios se preocuparon de saber si transmitía o no la triquina, que se supone y aventura es la causa principal. ¿Por qué? Porque asociar causa-efecto es bastante complejo. Sobre todo cuando pasan muchos días desde que uno consume un alimento hasta que le aparece esa enfermedad. Pero sí puede encontrarse algo de esto en algunos libros. Entre ellos en el Deuteronomio. El Levítico y el Deuteronomio son los dos primeros libros del Antiguo Testamento. Católicos, o sea, cristianos, musulmanes y judíos beben de las mismas fuentes. Donde ellos nos dicen lo que está y no está permitido consumir. Voy a pasar rápidamente porque no es cuestión de entrar en más detalle. Pero el número 8 dice, tampoco el cerdo, que tiene la pezuña partida y hendida, pero no rumpia, lo tendréis por impuro. El Deuteronomio te prohíbe lo que tienes que comer y el Levítico te dice quién lo puede obtener y cómo se puede obtener. Es una forma de tener ya una reglamentación legal sin saber que existiera. Por cierto, ¿alguien me sabría decir si es posible consumir carne y lácteos en todas las religiones usando los mismos utensilios? Los judíos claramente diferencian la cubertería y la vajilla para carne de la que es para leche. Yo estoy viendo en Israel y viendo en casas con ellos, intentando separar mentalmente porque para mí era lo mismo. Entonces te dice, no, eso va por ahí. Al otro lado eran dos cocinas distintas. Digo, ¿por qué? Que me lo explique. Porque después me iban a comer a un restaurante kosher, no, puro kosher. Y digo, ¿esto qué tiene de mejor todavía? No lo sé. Pero aquí pone puro kosher, simbolismo. Proyección religiosa. No critico, simplemente describo lo que es y mi situación de perplejidad, de no entender las cosas. Pero por mis limitaciones, no por los demás. Perdón. No comeréis todo lo que no se puede comer. Y después dice, comed. Y a partir de ahí podéis comer una serie de alimentos y otros que están prohibidos. En definitiva, tenemos bibliografía no científica, pero sí bibliografía histórica, que es el primer reflejo de lo que son normas de seguridad alimentaria. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí voy a pegar un salto a la Edad Media. ¿En la Edad Media había alguna restricción? Realmente no, porque alimento era para sobrevivir y lo que en todo caso cuando había una peste, una plaga, entonces sí se creaban las juntas de morbos o morbería, que simplemente eran para identificar dónde había una plaga y esa plaga asociarla con una causa y a partir de ahí actuar. De ella, la más importante, sin lugar a dudas, fue la peste.
la peste bubónica o la peste negra, que tú no sabes por qué, bueno, se llama peste bubónica. Ellos pensaban en un principio que podían ser, pues, las aguas, que podían ser, pues, las personas que morían, que también. Pero el origen estaba ¿en dónde? En las ratas, en las pulgas de las ratas, que transmitían un determinado microorganismo, que no voy a entrar en él, ya lo dejo para más adelante, que lo que hacía era simplemente transmitir esa enfermedad, se contaminaba en el hombre y provocaba una serie de bubones, unas inflamaciones inguinales, necrosidad en las extremidades que provocaba esa peste negra. Y además era muy dañina. Problema, si recogías a los muertos y los tirabas a zonas donde había aguas, estas aguas iban a los ríos y los ríos iban a las huertas y las huertas a los vegetales y de aquí a los animales, el ciclo estaba casi constantemente activo. Pero bueno, había mecanismos para intentar controlarlos. Podemos decir que realmente la seguridad como tal empieza a implantarse con la aparición de los mataderos. ¿Por qué? Pues porque se regulan que los animales, que son la fuente principal de transmisión de enfermedades, vayan a algún sitio donde se pueda por lo menos obtener, inspeccionar y mirar a ver si estaban bien o estaban mal. El primer matadero se dice que es de 1498 en Málaga, aunque realmente los más estables son de Madrid, del año 1502. Ahí tienen el rastro, que es como se llamaba antiguamente. De hecho, el nombre del rastro viene de matadero. En otros países de Latinoamérica uno va al rastro a comprar carne y los rastros son los mataderos. ¿Y por qué se llamaba rastro? Pues el rastro de sangre que iban dejando las canales. Es decir, que uno va al rastro a comprar y realmente donde va es al matadero, sin saberlo. Y es curioso que lo ponían en zonas que estaban cerca, pues, para poder librarse rápidamente de los desechos. En Murcia hemos hecho un estudio donde estaban, en los mataderos antiguos había dos, el viejo y el antiguo. El antiguo estaba pegado al río. Si alguien conoce Murcia, ¿alguien conoce Murcia? Sí. Y estamos en fiestas, por cierto. Ahora mismo estamos en fiesta de primavera. El río no era el río como hay ahora mismo, está encauzado recto, tenía muchos meandros y tenía una isla, la isla de las ratas, donde iba la basura. Y enfrente estaba el matadero. Y todos los restos iban al agua y de ahí iban pues a las acequias, a regar y demás. De ahí lo cerraron, que estaba en el centro de la ciudad, y lo llevaron a la carretera de Alcantarilla a la entrada de la ciudad, con un sistema más o menos de drenaje de poca calidad. Pero por lo menos había unas ciertas normas higiénicas, donde se lavaba en agua aunque fuera no muy limpia, se podía hacer algún tipo de inspección rudimentaria del animal si estaba sano o no sano. Decimos que el primer momento en el que se puede decir que se establece una seguridad alimentaria porque es donde se define un establecimiento para controlarlo. Pero también en el siglo XV, un poquito más adelante, pues se establecen incluso las zonas de venta, dónde vender, qué vender, cómo vender estos alimentos. Si avanzamos en el tiempo, podemos decir que la primera tentativa de normativa de policía sanitaria alimentaria podemos encontrarla coetánea con la Constitución de Cádiz de 1812. Realmente es de 1822, un primer texto, un proyecto de código sanitario que pretende de alguna manera pues intervenir en salud pública abordando los problemas de alimentación. Basado en un libro que es el de Filosofía de la Legislación Natural, donde se establecen esta relación alimentación-salud y también de una manera rudimentaria los primeros mecanismos de prevención y de salud pública a nivel de las competencias en ayuntamientos. Es decir, el problema sanitario arranca
a nivel de ayuntamiento. ¿Por qué digo esto? Porque posteriormente estas concesiones que tenían los ayuntamientos de velar por la sanidad, por la seguridad alimentaria de sus poblaciones, pasarían a un Estado más amplio, al autonómico o al nacional. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues se establecen las primeras normas de policía sanitaria de los alimentos, que se encuentran recogidas en lo que sería la Dirección General de Sanidad en 1855, cuando se crearon los jurados médicos provinciales de ayuntamientos de calificación. A principios del siglo XX aparecen los primeros reglamentos, Real Decreto, donde se establecen las inspecciones de carnes, ganado, frutas, verduras y todos los alimentos de origen animal, principalmente los alimentos. Y también en 1920 la primera normativa relativa a los temas de los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos. Todo esto es muy incipiente, realmente, porque durante más de 20 años en España lo que había era una necesidad de abastecerse de alimentos. Lo que ahora la OMS y la FAO, sobre todo la FAO, establece como seguridad alimentaria, como abastecimiento de alimentos, ya se daba en España en los años 20, 30 y sobre todo en los 40, cuando pues se establecen como primera medida realmente de seguridad alimentaria, la primera intervención tras la Guerra Civil, lo que sería pues la Ley de Bases de Sanidad del año 1944. En esta ley se establece esta necesidad de regular la alimentación y la alimentación más básica, alimentación energética y alimentación proteica, principalmente. Lo digo esto porque el año 44, o alrededor del 44, que es lo que sé que nace también a nivel global en el mundo. Esto sería tener la base. Ley de base se recogen distintos aspectos relacionados con los alimentos, con los utensilios, pero quería irme sobre todo a esta diapositiva, donde en el año 1945 se funda la FAO y posteriormente la OMS, un año después. Recordemos, primera ley en España, ley del 44, la ley de base de sanidad, y posteriormente a nivel global la FAO y la OMS. ¿Por qué digo esto? Porque la FAO y la OMS se crean con una finalidad esencial. Después de una guerra mundial, ¿qué hace falta? Producir mayor cantidad de alimentos, sobre todo alimentos proteicos. Hace falta un abastecimiento global, igual que ocurría en España. La OMS se crea para intentar dar cobertura global al estado sanitario y epidemiológico de la población, no solo en alimentación, sino globalmente. A partir de ese momento, digamos que en España, cuando ya pasamos la época de mayor necesidad alimentaria, empezamos a pensar que en aquella época toda la legislación sobre que regulaba los alimentos estaba dispersa. Se dispersaba en distintos ministerios, desde el de defensa o de la guerra hasta el de sanidad, agricultura y demás. Todas estas normas hacían muy difícil que se pudiera conseguir armonizar globalmente todos los aspectos relativos a la alimentación en España. Por eso se empieza a trabajar, también auspiciado por la FAO y por la OMS, en un primer Código Alimentario Español. Existe primero el Codex Alimentarius, que establece las bases a nivel global. España se adhiere y a partir de ahí se crea este Codex Alimentarius, este principio del Código Alimentario Español, que todos conocemos como el CAE, que es del año 67. ¿Qué es lo que tiene el Código Alimentario Español? Pues define, normaliza y establece claramente los distintos tipos de alimentos que hay, con sus características. Sus normas de calidad serían posteriores
y las recomendaciones técnico-sanitarias que serían de las instalaciones o industrias donde se procesen estos alimentos. Todo esto que nos dice que estamos preocupados ya por la alimentación, ya no solamente por lo que es cantidad de alimentos, sino por lo que es calidad de alimentos. Pero un detalle importante, el Código Alimentario Español no entra en vigor hasta el año 74. Pasa mucho tiempo, donde se está debatiendo quién va a ser el principal garante de las cuestiones alimentarias. Incluso habría que decir que posteriormente, nuestra Constitución del 78, en varios artículos, particularmente el 43, 148 y 149, ya habla de la protección de la salud de la población. No sé si nos suena, si hemos atendido a los debates de estos días, la Constitución. Pues aquí tenemos un ejemplo. La Constitución dice alimentación y protección de la salud. Y eso está también en el artículo 43. Y deriva las responsabilidades a nivel autonómico en el artículo 148, reservándose el Estado central los aspectos relacionados con la sanidad exterior en el artículo 149. En los años 80, ¿qué ocurre? Pues cuando teníamos más o menos todo organizado, se nos ocurre entrar en la Unión Europea. Y a partir de ahí, lo que teníamos claro en el Código Alimentario, en las reglamentaciones técnico-sanitarias, en las normas de calidad, hay que armonizarlo con Europa. Diferencia esencial entre lo que teníamos en España hasta el 86 y a partir del 86, y todavía estamos en esta labor. Primero, lo que aparece en la columna de política sanitaria y alimentaria, seguridad alimentaria en España, antes de la entrada en la Comunidad Económica Europea, en el año 86, Unión Europea en la actualidad. Primero, era una legislación cerrada y restrictiva, es decir, legislaba lo que legislaba, lo que no estaba legislado estaba prohibido. Segundo, una legislación vertical, por tipo de establecimientos, muy amplia, muy diversa. Cuando yo era estudiante, coleccionaba todos los códigos, todas las normas de calidad, las RTS, miraban 2 estanterías completas. Pues además salían como si fueran coleccionables, en fascículos, y poquito a poco. Y estamos siempre pendientes de qué va a ser lo nuevo que salga. Cuando entramos ya en la Unión Europea, en la Comunidad Económica, tenemos que reorganizar toda esta legislación porque hay que armonizarla con todos los países europeos. Algo muy importante que antes de tener la Unión Europea ocurría: ¿quién era responsable de que los alimentos fueran o no seguros? La administración, la autoridad sanitaria. Es decir, si algo no iba bien, era culpa de la inspección, era culpa del ministerio, era culpa no de la empresa. La empresa hacía las cosas y me has inspeccionado. Luego, si me has inspeccionado y me ha dicho que está bien, es que todo está bien. Cuando entramos en la Unión Europea, la situación cambia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya deriva las responsabilidades a cada uno de los agentes o actores. Si usted es responsable de producir y en cada momento y etapa, usted es responsable de cada una de esas etapas. Y además tiene usted que hacer su autocontrol. La gran diferencia con lo que teníamos antes. Antes de entrar, el control era de la administración. Yo recuerdo, siendo estudiante, que pasaba todos los veranos haciendo campañas de verano de inspección. Las que más me gustaban, las de heladerías. Porque íbamos, analizábamos, estaba bueno, no lo comíamos. Prueba biológica. Y después otros establecimientos, no voy a hablar de ellos. Pero cuando teníamos un problema, de pronto aparecía un problema, teníamos 2 o 3 problemas seguidos. Porque identificamos una alteración de un alimento, una carga microbiológica no conforme a norma de calidad, teníamos que ir a la industria o a la empresa y decir: para usted de producir
Y que tengo ustedes muestras de este mismo lote. El lote ya no está, el lote ya ha salido. Así que va usted corriendo a ver dónde estaba aquello, párelo. Y me acuerdo más de una vez haber actuado como perito de parte y con sobreseimiento de las causas, porque las muestras no eran genuinas, no eran igual que el momento de la producción. Con lo cual, la administración perdía siempre todos los pleitos en relación con su seguridad alimentaria. Era una pauta. No hay ningún inspector en la sala. Nadie del ministerio. Pues entonces ya sigo. Importante, cuando entremos en la Unión Europea tenemos que hacer la legislación mucho más abierta, mucho más transversal, que cubra un producto en todos los países europeos, que cubra un proceso en todos los países europeos. Cuando hay que simplificar la legislación y verificar que se cumpla. Transferimos la responsabilidad al productor desde el principio hasta el final y además tiene que implantar un sistema que verifique en cada momento que todo va bien. Yo, administración, voy a comprobar que eso es correcto y si no lo tiene, entonces pararé el proceso. Cambio de filosofía y de concepto. Pero vamos un poquito atrás en los hitos. Ahí he diferenciado entre disponibilidad alimentaria arriba y lo que sería inocuidad abajo. Años 40, años 50, años 60, años 70. Todo en conjunto. Años 40, abastecimiento de alimentos. Tenemos un problema de que tenemos una cartilla de racionamiento. Y sobre todo lo que hay mucho fraude por sustitución y muchas carencias higiénicas. Las toxinfecciones eran muy habituales. Y o sobrevivías, selección del género, de la especie, o te ponías enfermo y te creaba resistencias. ¿Quién nos recuerda en esta sala, supongo que mucha gente, recordará en los años 50 y posteriores que las vaquerías estaban dentro de las ciudades? Donde iba a comprar la leche y la leche se la daban de la vaca directamente de la vaca, la tenías que hervir 3 veces, asumiendo que era leche, que no llevaba agua, que no llevaba oxigenada, bicarbonato o un espesante más. Y eso vivía dentro de las ciudades. Hoy por hoy a nadie se le ocurre que aquí haya vaquerías en Madrid dentro de la ciudad. Porque además, posteriormente, tiene que estar a una distancia mínima de 1 kilómetro del primer núcleo urbano. Con lo cual todas las vaquerías, mataderos, fueron al extrarradio, al exterior. Los cerdos, ¿quién no tenía un cerdo familiar en el pueblo y lo alimentaba con desperdicios? Hoy en día eso está prohibido, no, lo siguiente, como dicen ahora. Pero era normal y ahora incluso la literatura de las cosas, hemos avanzado tanto en controles que ahora queremos volver a ese cerdo tradicional que se alimenta básicamente de ozar en la calle o en el campo, de las hierbas, de las semillas, de los frutos. En Murcia hay un libro que se denomina El cerdo soguero, que se ataba con una pata con una soga, la pata, una de ellas, de los jamones, a un árbol, probablemente una higuera, y el cerdo comía los higos que caían y se alimentaba de eso. Eso hoy en día es maltrato animal, pero al mismo tiempo es un animal, un cerdo, de una calidad muy natural, muy tradicional. Estamos jugando con la percepción del riesgo. Sin embargo, ese cerdo está consumiendo lombrices, parásitos, y sin embargo lo vemos como el mejor cerdo a nivel global. Comercio en los años 50 era muy de subsistencia. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo. En los 60, revolución industrial, hay una selección de razas de los animales para producir mayor cantidad de alimentos en menor tiempo. Perdemos razas autóctonas. Cría intensiva de pollos y cerdos. Si no hubiera pollos y cerdos en cantidad suficiente, no habría proteína en cantidad suficiente. Flota pesquera, en fin. La industria, llegamos a los 70,
donde ya aparecen los primeros registros sanitarios. Fijémonos que estamos en los años 70, que poner mucho de nosotros en nuestra juventud, nuestra infancia y juventud, incluso algunos la etapa adulta primera, donde todavía recordamos estas primeras etapas. Y en los 80 donde se dispara, digamos, el desarrollo industrial, pero aparece algo importante. A la derecha, no sé qué, porque aquí no lo veo, a la derecha, por la fecha he puesto una serie de las primeras crisis alimentarias. Y está claro que la primera de ellas aparece en el año 1981. ¿Qué aparece en el año 81? No, esto. Y algo más importante, esto. Nos devolvieron el Guernica, ¿no? Bueno, pues también ese año apareció un síndrome desconocido, una neumonía atípica. No era normal, la que se conocía, de pronto tenía unas características distintas. Según el ministro de aquella época, señor Jesús Sancho Roz, decía, el bichito es tan pequeño que si se cae de la mesa se mata. Conocimiento de aquella época, bichitos pequeños. Incluso los médicos decían que era menos grave que la gripe. Llegaron a decir, es menos grave que la gripe. La causa es un bichito del que desconocemos su nombre y el apellido. Nos falta el segundo, ya lo conocemos. Este amigo se cae, esto lo repite porque fue lo que dijo el médico y lo repitió el ministro. Los políticos ya sabemos lo que saben. Y el problema vino cuando hubo que establecer la causa. Un micoplasma. Tomates contaminados con plaguicidas. Hongos que crecen en la colza. Residuos de cadmio. Nematicidas. Contaminantes como la anilina. Nadie sabía qué era. Y la causa era muy sencilla. Habían cogido aceite industrial, lo habían mezclado con aceite de semillas y a partir de ahí la venta a granel de un color oscuro, mentalmente en nuestra percepción, de un aceite de calidad. Es el que es recio, oscuro, incluso que huele un poquito arrojado. Esa es la idea conceptual que teníamos del aceite de calidad en los años 80. Aceite muy duro, muy denso, muy oscuro. Y encima de todo barato. Y con eso a freír. A freír, a freír, a freír. ¿Qué pasa cuando un producto lo calientas? Pues que pues un problema que es tan grave que ha llegado pues a más de 2.000 muertos y más de 30.000 afectados. Problema, recordemos, años 80. En los 80, 86, la responsabilidad era de la administración que inspeccionaba. ¿Qué ocurrió en esta época? Pues que, aplicando la ley de aquel entonces, lo máximo que había era una sanción administrativa. Como hubo muertes, entonces ya hubo que ir a una vía penal. Pero en los años 90 el gran cambio es que se introduce cualquier tipo de alteración del alimento en el Código Penal. Todo aquello que pueda suponer o ser nocivo para la salud y perjudicial supone prisión de 1 a 4 años. Y esto es otro gran paso muy importante dentro de la seguridad alimentaria, el reforzarlo legalmente. Damos un salto en el tiempo. Años 90. Años 90 ya estamos frente a la nueva gran crisis. ¿Cuál es la segunda gran crisis alimentaria que conocemos? Las vacas locas. Las vacas locas todo el mundo sabe qué es. ¿Cuántas personas murieron por encefalopatía espongiforme transmisible en España? Ninguna. ¿Cuántos años estuvimos expuestos al consumo de esta carne? Aproximadamente unos 6 años, sin saberlo. ¿Por qué? Esta enfermedad aparece en los años 80, en el Reino Unido, animales, las vacas, que tienen un comportamiento nervioso muy parecido al de las ovejas y cabras.
una enfermedad que es el scrappy. ¿Qué ocurría con aquellas ovejas? Pues que en Inglaterra no tiraban nada, cogían a estos animales y los metían con los restos, desechos de matadero y hacían harina de proteína, grasa y esos productos para alimentar también al ganado, entre ellas a las vacas. Pero hay una señora, Margaret Thatcher, que dijo, hay que ahorrar dinero. Y eso meterle tanta temperatura para destruir, si es que hay algo, y meter un disolvente orgánico, bajemos la temperatura, que tenemos el disolvente orgánico. E hicimos harinas. ¿Qué ocurre? Empezaron a ver que esto aparecía en el Reino Unido. Un señor John Will Smith, que propuso una teoría, la teoría de que era algo que estaba en estas cabras y ovejas, que se transmitía de las cabras y ovejas a las vacas. Y si pasaba de las cabras y ovejas a las vacas, podía pasar igualmente al hombre. Y a esto le llamó el prión. El prión es una estructura de ADN incompleta que no se puede identificar convencionalmente. Es un nuevo reto, una nueva crisis. ¿Qué ocurre en el hombre si aparece? Pues lo mismo ocurre en las vacas. La vacuolización del cerebro y el hombre empieza a perder pues todo el sentido y el control a nivel nervioso. Problema, esto puede aparecer por degeneración natural en las personas mayores. Pero cuando aparecen los jóvenes de 20, 30 años, es porque algo está fallando. Y esto fue la primera causa de alerta a nivel europeo y global. De hecho, se llamó enfermedad, lo que todos conocemos, vacas locas, actúan de manera anómala, pero era la encefalopatía espongiforme transmisible. De la cabra a la vaca, de la vaca al hombre. En toda Europa pudieron morir, no se sabe, pero no más de 200 personas. Y todas en el Reino Unido, básicamente. Pero el Reino Unido hizo una cosa, Inglaterra, que fue exportar esas harinas a otros países. Y nosotros estuvimos recibiendo, esto es la pendiente, la gráfica de la alimentación que teníamos en los años finales de los 90 con la presencia de animales afectados. El pico de animales identificados fue el año 2004-2005 en España. Anteriormente, del 96 al 2000, estuvimos sin medidas eficientes de control. Pero no sabíamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde mirar. A partir del 2000, sí. No voy a entrar en ello porque ya vamos fuera de tiempo, pero sí es cierto que el siglo XXI trae una gran preocupación europea por la seguridad alimentaria. Y la sanidad se utiliza como arma de protección comercial en algunos casos. No voy a entrar en todos estos temas, pero voy a dar la presentación por ahí. Pero lo que quiero también que quede claro es que en el siglo XXI, donde ya estamos más seguros, es porque se plantea un proceso global, desde la granja hasta el consumidor, no solamente la industria. Una política de responsabilidades y de toda la cadena alimentaria. Y algo muy importante, un concepto nuevo, el de trazabilidad. Todo alimento, hoy por hoy, se puede conocer el origen y todas las etapas que ha seguido. Esto es la gran capacidad de investigar cualquier alimento de principio hasta fin. No voy a entrar es más complejo que todo esto, pero sí decir que todo está ligado entre sí, lo que es la percepción del riesgo, el conocimiento del riesgo, la gestión y la comunicación del riesgo. Si comunicamos riesgos asustando o alertando en exceso a la población, el efecto será no consumir alimentos. Y tenemos que consumir alimentos de manera responsable y coherente, sabiendo que no existe el riesgo cero. Diría más cosas, pero me voy a callar aquí. Nada más, muchas gracias. Y yo continuaría con la siguiente exposición y luego yo creo que podemos debatir porque nos va a contar algunas cosas que se nos han quedado sobre más aspectos microbiológicos o de esos bichos pequeños, ¿no?, que hablaban hace muchos años los políticos y los médicos. Nos lo va a contar Maite y todo tuyo. Vamos a intentar ajustarnos media hora, 40 minutos, ¿vale? Para no alargarnos mucho, que si no luego... Si no, yo te voy avisando, ¿vale? ¿Me oís bien sin el micrófono?
Me siento incomodísima con esto aquí. ¿Ahora me oís? ¿Me oís bien, verdad? Vale. Se me hace muy raro estar con esto. Bueno, yo voy a continuar con la charla que estamos haciendo hoy y me voy a centrar un poco en las enfermedades infecciosas relacionadas con los alimentos. Es una charla muy sencilla, simplemente para tocar determinados temas que me parece importante y plantear un poco la situación de las enfermedades alimentarias ahora y antes. Decir que lo primero que hay que considerar es si las enfermedades alimentarias son importantes. Y claro que lo son. Lo son, uno, porque son muy frecuentes y dos, porque matan a muchas personas. Según la OMS, 2,2 millones de personas mueren al año y en su mayoría son niños, que siempre son los que tienen un sistema inmunitario un poco más debilitado. ¿Cómo se transmiten estas enfermedades? Muchos de vosotros sabréis las cosas que os estoy contando, pero otros no. Entonces, como digo, voy a hacer una charla muy sencilla. Lo primero en lo que uno piensa es que se transmiten por ingestión de alimentos contaminados con microorganismos. En ese sentido, hay alimentos que están más frecuentemente contaminados por unos microorganismos que otros. Por ejemplo, las contaminaciones microbiológicas por Bacillus cereus en arroz es algo frecuente. La brucelosis se asocia mucho con los lácteos, con las cremas. La salmonela, todos hemos oído, contaminación en el huevo. Los mariscos y moluscos también son alimentos que suelen presentar agentes infecciosos. Las carnes por bacterias varias, Campylobacter, E. coli. En el agua, el Vibrio cólera. Y luego también tenemos un tipo de enfermedad alimentaria que es lo que llamamos la diarrea del viajero, que está asociada a cambios de hábitos, de costumbres y que suele aparecer pues, cuando viajamos. Y luego también hay una transmisión muy importante que es la transmisión fecal-oral. Cuando nosotros ingerimos un alimento que está contaminado con un microorganismo, el alimento va al intestino y nosotros eliminamos heces. En esas heces van esos microorganismos, esos patógenos que producen infección. Si yo no tengo una buena higiene y no me lavo las manos después de ir al baño, con esas manos llenas de esos microorganismos, toco lo que sea o a otra persona y esa persona adquiere el microorganismo y si se chupa las manos o lo que sea, pues puede adquirirlo él. Eso es lo que llamamos transmisión fecal oral, que es muy común en los niños, en la guardería, los niños que pues eso, juegan con todo, incluyendo todo. Estas son las tres principales vías de transmisión. Como ha dicho Gaspar anteriormente, ahora somos muy conscientes de que la contaminación de un alimento, para estudiarla, tenemos que analizar toda la historia del alimento, desde que se produce hasta que llega al supermercado, incluso a la mesa, quién ha manipulado el alimento, etc. Esto es muy importante porque cuando estamos hablando de enfermedades alimentarias no basta solo con saber qué alimento es el que se ha contaminado. Hay que saber ese alimento por qué se ha contaminado, dónde se ha contaminado, para poder ir al origen y eliminar el problema. ¿Quién produce estas enfermedades? Pues las producen, según la OMS, 31 agentes alimentarios de diverso tipo. No voy a entrar en ellos, son muchos, hemos ido descubriendo cada vez más y en un futuro probablemente aparezcan pues todavía más. ¿Cuáles son los más importantes? No voy a detenerme a hablar de ellos, quiero hablar de otras cosas, pero simplemente para centrar un poco el tema, tenemos priones, que son proteínas que infectan. Ahí está, como os ha comentado Gaspar, la enfermedad de las vacas locas. Cuando yo ingiero carne contaminada con estos priones, pues adquiero el prión y la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Virus varios, sobre todo hepatitis A, que se asocia mucho al consumo de frutas, verduras, mariscos y otra serie de virus, norovirus, astrovirus, adenovirus.
Y luego, pues otros microorganismos, a lo mejor más desconocidos, pero muy importantes, como puede ser Cryptosporidium o Giardia o dinoflagelados. Los dinoflagelados, voy a insistir aquí un momento, los dinoflagelados son unas microalgas que se encuentran en el fitoplancton. Y como estrategia de supervivencia, como están en la base trófica de la pirámide, lo que hacen es crecer mucho, cuando las condiciones se lo permiten. Cuando crecen tanto, muchos de ellos además desarrollan pigmentos, cuando crecen tanto lo que dan lugar es a las llamadas mareas rojas, que tenéis ahí en la presentación una foto. Estas mareas suelen aparecer normalmente en verano y son un problema realmente desde el punto de vista alimentario. Sobre todo si yo tengo una batea llena de mejillones. ¿Por qué? Porque los mejillones son de esos organismos bioacumuladores que filtran agua para capturar alimento, pero a la vez retienen cosas como las toxinas. Estos dinoflagelados que forman las mareas rojas eliminan toxinas. Como son muchos, la cantidad de toxinas que hay es mucha. El mejillón filtra el agua y concentra esas toxinas. ¿Qué pasa? Que si tú vas al restaurante y te comes un mejillón de estos, pues tienes una intoxicación alimentaria. Por eso en el momento en que hay mareas rojas, pues la gente que tiene bateas tiene un problema y normalmente las retira, ¿vale? Otros patógenos que son conocidos son gusanos, por llamarlos de alguna manera más sencilla, varios, como el que desarrolla o el que da lugar a la triquinosis. También está la fasciola hepática y luego la tenia, que no sé por qué pone ahí hepatitis, se me ha ido, la tenia, ¿vale? Y luego ya infinidad de bacterias. Y dentro de las bacterias tenemos enterobacterias, que son estas bacterias que se alojan en el intestino del hombre y otros mamíferos. No sé hasta qué punto os sonará, entre ellas está E. coli, Salmonella, que está seguro que os suena por la salmonelosis, y Campylobacter. También tenemos otras bacterias que se desarrollan de manera libre en el agua, como Vibrio cólera, que produce el famoso cólera, y otra bacteria también muy importante desde el punto de vista alimentario es la brucela, que da lugar a la brucelosis o fiebres de Malta, comúnmente conocido. También tenemos Staphylococcus aureus y Clostridium botulinum, que da lugar al botulismo. Esto es así un panorama así como muy sencillo de microorganismos pues muy conocidos. Decir que cuando yo tengo estoy hablando de una enfermedad alimentaria, puede deberse a una infección que se debe a que yo adquiero el microorganismo, crece dentro de mí y eso produce el daño. Podemos hablar de intoxicaciones, que es cuando yo ingiero la toxina, o podemos hablar de toxinfección, en la que ingiero el microorganismo que se replica dentro de mí, que además libera una toxina. ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene una enfermedad alimentaria? Lo sabemos todos, lo normal es tener una diarrea que puede ser más o menos fuerte. En general, las enfermedades asociadas a alimentos más comunes dan lugar a diarreas que cursan o que son autolimitantes, curan por ellas mismas. Al cabo de unos días, mi propio sistema inmune es capaz de controlar. Pero a veces eso se complica y son diarreas pues, más serias. Y a veces, normalmente, esos microorganismos que han entrado en nuestro organismo son capaces de pasar a sangre y distribuirse por todo nuestro cuerpo y llegar a distintos puntos y producir la muerte. O sea que no... Muchas veces la gente cuando hablamos de enfermedades alimentarias piensa que bueno, una diarrea y ya está. No, las enfermedades alimentarias, según cuál, cómo y por qué, pues pueden ser muy graves. ¿Todos tenemos la misma facilidad para desarrollar estas enfermedades? No, tenemos grupos de riesgo, grupos que por sus características tienen más facilidad de desarrollar la enfermedad. Normalmente los ancianos, los niños, los que tienen un sistema inmune deprimido, inmunodeprimidos y las embarazadas. ¿Cómo se cura una enfermedad de este tipo? Cuando yo tengo una diarrea, lo primero que tengo que hacer es evitar la deshidratación. Una diarrea no es más que eliminar heces con un montón de agua que estoy sacando de mi organismo. Entonces tengo que reponer ese agua. Eso es fundamental. Y por supuesto evitar bebidas pues, que hagan que elimine más agua, bebidas diuréticas. Muy importante evitar los antidiarreicos
porque lo mejor es dejar que eso fluya y que se elimine lo que se tenga que eliminar entre el patógeno. Lo digo porque muchas veces nos ha pasado, vas de viaje, te has gastado una pasta en irte a no sé dónde y tienes una enfermedad de estas. Claro, te tomas un antidiarreico para intentar llevar el viaje lo mejor posible y aprovechar las vacaciones. Esto pues es entendible, yo lo he hecho, pero desde el punto de vista clínico no es lo mejor, ¿vale? Lo mejor es que eso fluya. Y a veces es recomendable tomar un antimicrobiano. Muchas veces las diarreas más comunes no es necesario, curan por sí solas, pero a veces, dependiendo de la gravedad y del tipo de patógeno, pues hay que tomar pues un antimicrobiano. ¿Se previenen las enfermedades infecciosas? Se previenen, tenemos suerte, es fácil prevenirlas. La limpieza es fundamental, lavarnos las manos, sobre todo después de ir al baño, muy importante para los manipuladores de alimentos, lavar cualquier utensilio que esté en contacto con el alimento, la superficie de trabajo, etc. Otra cosa muy importante es separar bien los alimentos que están crudos de los que están cocinados, porque si el alimento está crudo y tiene algún contaminante y lo pongo al lado de un alimento cocinado, aunque con la cocción de ese alimento he eliminado el patógeno, si luego lo pongo al lado del alimento crudo que lo sigue teniendo, pues no he hecho nada. Vuelvo a tener ahí el agente contaminante. También es muy importante cocinar bien los alimentos, evitar alimentos crudos en la medida de lo posible y conservarlos bien, conservarlos a las temperaturas adecuadas, evitar la temperatura ambiente y mantenerlos bien refrigerados o en hielo o muy calientes y cocinarlos bien. Cuando digo cocinarlos bien, pues es temperaturas de unos 70 grados. Muy importante descongelar los alimentos en la nevera, mejor que a temperatura ambiente, y pues mantener la cadena de frío cuando hay que tenerla. Todo esto que estoy diciendo, que son cosas así como muy fáciles y muy lógicas, las sabemos ahora y las aplicamos ahora, pero esto no ha sido así siempre. A lo largo de la historia, las enfermedades alimentarias han ido evolucionando. Ahora están más controladas, que no quiere decir que no tengamos un riesgo, pero antes eran mucho más abundantes. Y esto se debe a una serie de puntos que voy a tratar muy brevemente. Para empezar, antes la dieta en general era mucho menos equilibrada de la que tenemos ahora. Por ejemplo, una enfermedad muy común en la antigüedad era la gota. La gota, que es acumulación de ácido úrico en las articulaciones y que se produce por un consumo excesivo de determinados alimentos. Personajes históricos muy conocidos han tenido gota. Por ejemplo, Carlos I. Su caballo de batalla era un hombre muy glotón y la dieta que tenía pues no era la más adecuada. Otra enfermedad también muy importante en la antigüedad fue la pelagra. La pelagra, que se llamaba mal de la rosa o la lepra asturiana, porque la sintomatología con la que cursa se parece un poco a la lepra, parece una serie de úlceras en la piel. Aquí tenemos un ejemplo, os he puesto un hombre con esta enfermedad, con estos síntomas, y es una enfermedad que arrasó en Europa y se debe es una avitaminosis, una falta de vitamina, de la vitamina B3. El escorbuto es otra enfermedad que también fue muy importante en la antigüedad, ahora tenemos, pero mucho menos, que se debe también a una falta de vitaminas, en este caso la vitamina C, normalmente por falta de consumo de alimentos como verduras, hortalizas o frutas. Claro, ¿qué ocurre? Que en la antigüedad, sobre todo en los viajes, caían como chinches por esta enfermedad, porque todos estos alimentos, para conservarse en un viaje largo en barco, necesitan refrigeración, que en aquella época, en esas épocas, no existía. Entonces, como digo, era una enfermedad muy importante, sobre todo en las expediciones largas, causaba estragos. De hecho, os he puesto aquí el nombre de Alejandro Malaspina, que fue un hombre que fue capaz de tirarse 5 años dando la vuelta al mundo en barco. Y fue capaz de esto, entre otras cosas, porque tuvo mucho cuidado en elegir a su tripulación, que tuvieran unas condiciones de salud buenas, y tuvo mucho cuidado en planificar bien el viaje y en saber en qué puntos iba a ir recalando para asegurarse de conseguir alimentos frescos que evitaran, entre otras cosas, el escorbuto. ¿Por qué ahora las enfermedades alimentarias están más controladas? Entre otras cosas porque las conocemos mejor. Los microorganismos están en el mundo desde que el mundo es mundo prácticamente.
pero conocerlos es complicado, entre otras cosas porque no se ven. ¿Cuándo empezamos a avanzar en el mundo de las enfermedades infecciosas, es decir, de las enfermedades producidas por microorganismos? Cuando empezamos a poder ver esos microorganismos y a trabajar con ellos. Para eso fue fundamental el descubrimiento del microscopio. Y fijaros lo que es la ciencia. La historia de la ciencia es apasionante porque está plagada de cosas fantásticas. La primera persona que fue capaz de observar las bacterias fue un señor que no era científico, era un comerciante de telas holandés. Este señor, como era comerciante de telas, se dedicaba a contar los hilos de estas telas. Ya sabéis que cuantos más hilos tiene una tela, de mejor calidad es, y para eso utilizaba lupas. Y él lo que hizo fue desarrollar lupas cada vez más potentes. Y un día se encontró con que mirando con la lupa empezó a ver algo que se movía ahí. A ese algo que se movía lo llamó animáculo, pero en realidad lo que estaba viendo o intuyendo, porque tampoco es que lo viera muy bien, son las primeras bacterias. A partir de aquí empezamos a evolucionar en el conocimiento de estos patógenos que contaminan los alimentos y otras cosas. Y tenemos el origen, como digo, de las enfermedades infecciosas. Ahora, para todos es muy evidente que una enfermedad infecciosa la causa un microorganismo, pero en la antigüedad no era así. La gente sabía que las personas se enfermaban, pero no se sabía por qué. Existía la teoría de la generación espontánea, existían distintas teorías. Hasta que no llegó este señor, Robert Koch, que fue el que demostró que los microorganismos eran responsables de las enfermedades infecciosas, esto no se tuvo claro. Os he traído este ejemplo para que veáis qué complicado es conocer el causante de una enfermedad infecciosa en general y un agente alimentario en concreto. He puesto este ejemplo como podría haber puesto otros miles. Este ejemplo se centra en la brucelosis. La brucelosis o fiebre de Malta es una enfermedad que se produce por una bacteria, Brucella, y es una enfermedad que se conoció en la guerra de Crimea, una guerra en la que en la isla de Malta empezaron a haber gentes que tenían unas fiebres ondulantes, unas fiebres que iban y venían y asociadas a un dolor muscular. Y bueno, pues parecía que algo similar a la malaria, a la fiebre tifoidea, pero no era exactamente igual. Y lo llamaron fiebres de Malta. Años después llegó este señor, David Bruce, que fue el primero que, analizando estos enfermos, descubrió un agente responsable de esta enfermedad que él llamó Micrococcus melitensis. Años después llegó otro señor y descubrió una enfermedad en las vacas muy parecida, por las que tenían abortos espontáneos. Identificó el agente y él lo llamó Bacillus abortus. Posteriormente, otro señor estableció la relación entre esa enfermedad que se daba en las vacas y en el ganado y en la que se producía en el ser humano. Y por último, una mujer, raro en el mundo científico de la época, fue la que estableció la conexión directa, estableciendo este agente, Brucella abortus, como el responsable de transmisión de la vaca a la persona. No queda ahí la cosa. Esta mujer no solo descubrió y confirmó el agente, sino que apostó por una medida de conservación de los alimentos que evitaba el problema, que era la pasteurización. La pasteurización, que consiste en calentar el alimento de una manera determinada para eliminar cualquier tipo de contaminante. Esto, que ahora nos parece tan normal, consumir leche pasteurizada, queso pasteurizado, en aquella época fue una revolución. La gente no estaba de acuerdo con todo esto. Hubo que luchar mucho hasta que se consiguió inculcar este hábito nuevo de conservación. Incluso me atrevería a decir que ahora mismo las medidas de conservación que tenemos, que son muy buenas, tienen un problema, y es la tendencia que hay últimamente a consumir alimentos ecológicos, alimentos sin tratar.
porque conservan más las vitaminas, son más saludables. Bien, esto puede ser así, pero tenemos que tener muy claro que un alimento como es la leche o como son los quesos, que no ha tenido un tratamiento, por ejemplo, de pasteurización, podrá ser más ecológico, pero tengo más riesgo de contraer un agente contaminante con esto. Esto es algo que hay que tener claro. En cuanto a las medidas de higiene, que hemos dicho también algo muy fácil, ¿no? Voy al baño y me lavo las manos, qué tontería. Pero esto no siempre ha estado tan claro. Antiguamente no se daba tanta importancia a estas cosas y eso ha llevado a producir enfermedades que se podían haber evitado. En este sentido, me gustaría comentar que hay enfermedades, o hay agentes, mejor dicho, que nosotros adquirimos y no desarrollamos la enfermedad. Somos lo que llamamos portadores sanos, porque no tenemos la enfermedad, pero el agente sí que lo tenemos. ¿Y qué ocurre? Que podemos transmitir esa enfermedad. Nosotros nos encontramos bien, pero vamos por ahí transmitiendo, como digo, la enfermedad, sobre todo si no guardamos las medidas de higiene necesarias. En este sentido, también, apuntando un poco a la historia, destaca Mary Mallon. Mary Mallon fue una mujer, una irlandesa, que tenía, sin saberlo, una bacteria que es Salmonella. Salmonella es una bacteria que ingerimos con los alimentos o con el agua y se aloja en nuestro intestino y puede producir unas diarreas muy fuertes, lo que llamamos normalmente salmonelosis, pero hay especies de Salmonella que dan lugar a otra enfermedad, que son las fiebres tifoideas. Fiebres tifoideas que son diarrea con unas fiebres muy altas y la bacteria puede salir de ese intestino e invadir todo el organismo y puede producir la muerte. Resulta que hay personas que son capaces de tener, como digo, este tipo de bacterias en su intestino y no desarrollar la enfermedad. Pero cuando eliminan heces, en esas heces va el agente. Y si luego no se lavan las manos después de haber ido al baño, en sus manos pueden llevar esa salmonela y si tocan otra cosa o a otra persona, la otra persona pues se chupa las manos, lo que sea, e ingiere la bacteria. Como digo, esto es muy importante en la actualidad en los manipuladores de alimentos. Los manipuladores de alimentos tienen que tener unas normas de higiene muy estrictas. En este caso, en el caso de Mary Mallon, lo que sucedió, para que veáis a dónde puede llegar esto, es que esta mujer portaba la bacteria sin desarrollar la enfermedad y mira tú por dónde, qué mala suerte, era cocinera. Era irlandesa, se fue a Estados Unidos, entró en una casa a servir, cocinando, además de tener la bacteria, debía tener poca higiene, con lo cual transmitió esta bacteria a la gente de la casa. Enfermaron. Como enfermaban, al final terminaba yéndose a otra casa donde volvía a haber más casos. Al final las autoridades se dieron cuenta de que algo estaba pasando y descubrieron que esta mujer era portadora de Salmonella typhi, que es la que da lugar a estas fiebres tifoideas que iba transmitiendo por toda la ciudad. La pusieron en cuarentena, al final la dejaron libre con la promesa de que no trabajaría como cocinera, se cambió el nombre, siguió trabajando como cocinera, siguió infectando a gente hasta que al final las autoridades le impusieron una cuarentena de por vida. Pero fijaros hasta dónde llegaba la capacidad de portador sano de esta mujer, que no murió de fiebre tifoidea, al final murió de neumonía. Es el caso de portador sano más extremo de la historia. ¿Qué más cosas me gustaría contaros en relación con las enfermedades alimentarias? Pues que a lo largo de la historia las hemos ido controlando más porque las condiciones sociosanitarias también han cambiado. De esto ya os he hablado un poco Gaspar. Antiguamente había hambre, guerras, penurias, lógico que hubiera más enfermedades infecciosas. No había médicos, había barberos en la Edad Media. Las ideas religiosas, que también os lo ha comentado Gaspar, no van a favor del conocimiento científico muchas veces. Las condiciones, las estructuras de esas ciudades amuralladas, defensivas, están muy bien como defensa, pero ese ambiente de hacinamiento, conviviendo con los animales, era un factor fundamental para el desarrollo de enfermedades asociadas a los alimentos. Por supuesto, falta de hospitales. Y todo esto fue mejorando con el tiempo, se empezaron a limpiar las calles, a pavimentar, se reguló la venta de los alimentos, se empezaron a tener unos mercados limpios
se canalizaron las aguas, se empezó a consumir un agua de calidad. Fijaros que en la Edad Media, por ejemplo, la gente bebía mucha cerveza, mucho vino, se bebía poco agua, porque ellos no sabían por qué, pero sabían que no era bueno, que se enfermaban. No sabían que eso era cólera, pero sabían que enfermaban. Y esto ha llevado a una evolución en la que no podemos dejar de hablar de las vacunas y de los antimicrobianos, los antibióticos, los antivirales, eso que antes no había y ahora tenemos. Y si lo tenemos, usémoslo, eso sí, como es debido. Para las enfermedades infecciosas, las vacunas ha sido algo fundamental. Algunas enfermedades asociadas a alimentos tienen vacuna. El cólera, la fiebre tifoidea, la brucelosis, son vacunas que no son obligatorias. Muchas de ellas nos las ponemos cuando vamos a una zona endémica de estas enfermedades o cuando tenemos determinados trabajos. Si eres veterinario, por ejemplo, deberías de vacunarte de la brucelosis por el contacto que vas a tener con la enfermedad. Las vacunas empezaron, como siempre, a tener un arranque en Oriente. Oriente en la antigüedad estaba bastante más avanzado que Occidente en el tema de la medicina y de otras cosas. En China ya se utilizaba algo que llamaban varolización, que no, es una forma de vacunación. Pero realmente el padre de las vacunas se considera que es Edward Jenner, que es un médico que empezó a observar, trabajó con la viruela que causó estragos en la antigüedad, y él observó cómo había dos tipos de viruela, la viruela en ganado, en vacas, y la viruela humana. Y las vacas en esa época las ordeñaban las mujeres. Él observaba cuando tú desarrollas viruela, entre otras cosas, aparecen unas úlceras con un líquido en el que va el agente causante de la enfermedad, que es un virus. Él observó que las mujeres que ordeñaban vacas desarrollaban una viruela muy tenue, muy atenuada. Desarrollaban una serie de úlceras con ese liquidillo y esas mujeres nunca enfermaban de viruela humana. Entonces él pensó que a lo mejor tenía una relación el haber sido, el haber tenido esa viruela de la vaca, por así llamarlo, y les confería cierta inmunidad. Entonces, pensando, se le ocurrió la idea de llamar a una de esas mujeres y extraer ese liquidillo que tenía e inoculárselo a un niño que ahora no tengo muy claro si era un huérfano o era el hijo de su jardinero, en cualquier caso un niño al que nadie le preguntó si quería formar parte del experimento, pero bueno, esto son cosas de la ciencia, y le inoculó ese liquidillo que había salido de una mujer que tenía la viruela de la vaca. El niño, pues bueno, tuvo una viruela muy tenue, por decirlo así, y ya está. Y luego lo que hizo fue inocularle líquido de úlceras de viruela humana. Y el niño no enfermó, afortunadamente para el niño, claro, le salió bien el experimento. Este fue la primera vacunación establecida en la historia. Ni que decir tiene que esto causó mucha controversia porque los avances científicos siempre son duros, hubo muchos detractores de esto, le ayudó mucho el hecho de que Napoleón asumió esto como una buena práctica y vacunó, según las recomendaciones de Jenner, a sus tropas, y bueno, pues poco a poco esto ha ido asentándose en nuestra sociedad. Siempre que hablo de enfermedades infecciosas, venga o no venga a cuento, aunque ahora viene, aprovecho para decir que hay que vacunarse. Hay que vacunarse, las vacunas son buenas. Las vacunas que nos tocan. No te vas a vacunar de cólera viviendo aquí en Madrid, no tiene sentido. Pero las vacunas que están en el calendario vacunal están para algo. Porque si no pasa lo que está pasando ahora, que hay repuntes de sarampión y de otras enfermedades. Entonces, para eso están las vacunas. No pasa nada. ¿Tienen efectos secundarios? Los tienen, como lo tiene el paracetamol, como lo tiene... Pero el beneficio que sacamos es mucho mayor. Entonces, un poco de... Hay gente que se muere en el tercer mundo porque no tienen dinero para vacunas. Nosotros tenemos, pues usémoslas. Dicho esto,
también los antimicrobianos han sido un gran avance. Los antimicrobianos que hemos descubierto ahora, pero en la antigüedad, sin saberlo, también utilizaban cosas que mataban a estos patógenos. Por ejemplo, la plata. El nitrato de plata era muy usado por los romanos. Hipócrates menciona que lo utiliza para sus heridas, para curar heridas. Paracelso lo utilizó como cauterizante. Los reyes de Persia almacenaban el agua en depósitos hechos de plata, porque ellos veían que el agua ahí se mantenía mejor. No sabían por qué, solo sabían que ahí se mantenía mejor. La cubertería y las vajillas que se usaban en el medievo en la nobleza eran de plata, no solo como signo de ostentación, sino porque ellos veían que ahí las cosas se conservaban mejor. No sabían más. Lo que ocurre es que la plata, como digo, es un antimicrobiano que evita el crecimiento de determinados microorganismos. Tiene un contrapunto, y es que cuando se acumula puede dar lugar a la argiria, y ese acúmulo puede dar lugar a que aparezca la piel con un color azul. De hecho, de ahí viene la famosa frase de este príncipe es de sangre azul en muchos casos por esta razón. También hemos hablado un poquito de la conservación de los alimentos. Antes los alimentos se conservaban pues como se podía. Ahora tenemos unas buenas técnicas, unas buenas prácticas de conservación de alimentos, manejando temperaturas altas o bajas, utilizando las conservas, las semiconservas, técnicas de deshidratación, en fin, una amplia gama. Pero en este sentido también hay que decir que no es todo perfecto y que hay que seguir teniendo cuidado. Con los microbios, corto. No, ya estoy terminando, es que me vengo arriba, ya termino. Con los microorganismos hay que tener mucho cuidado. Y en este sentido solo mencionaros un microorganismo que es Clostridium botulinum, que produce el botulismo. Este microorganismo, el problema que tiene son las conservas caseras, porque en las conservas comerciales se supone que están hechas en unas condiciones adecuadas. Pero cuando yo hago una conserva casera, donde no pongo no utilizo el tiempo suficiente el calor, pues puedo tener un problema y el microorganismo puede estar en esta conserva y puede dar lugar a una intoxicación, porque el problema de Clostridium es que libera una toxina pues que produce una intoxicación alimentaria. Otro problema con esto de la conservación es que hay microorganismos que aguantan el frío, por ejemplo, listeria. Tú metes un filete con salmonela en el congelador y si tienes una, va a seguir siendo una. Pero si tú metes un filete con listeria en el frigorífico, si tú metes un filete con listeria en el frigorífico y tienes una, dentro de un rato vas a tener más de una. ¿Por qué? Porque está estupendamente a temperaturas de refrigeración, con lo cual las técnicas, los alimentos refrigerados para este alimento no valen, hay que utilizar otro tipo de estrategias. Y ya con esto cierro para no seguiros dando más, para no seguir con la charla. Simplemente decir que muchas veces cuando el hombre no sabe lo que pasa, intenta buscar explicaciones y muchas veces relacionándolo con la religión que no son las adecuadas. Y esto retrasa el conocimiento de las cosas y no es bueno. Por ejemplo, hay un microorganismo, Serratia, es una bacteria, que elimina un pigmento, la prodigiosina, que es de color rojo. Lo elimina porque como bacteria tiene derecho a defenderse de sus adversarios, que son otras bacterias y hongos. Al eliminar este pigmento tiene capacidades antimicrobianas, mata bacterias y hongos y tiene todos los nutrientes para ella. ¿Qué ocurre? La Serratia crece en alimentos, sobre todo en ciertas condiciones de humedad y de temperatura. A lo largo de la historia ha habido varios episodios en los que se ha relatado que el pan sangraba, que el pan consagrado, cosa que ocurrió con el Papa Urbano IV, sangraba. De ahí viene, a partir de ese suceso en el que estaba partiendo la forma y comprobó que estaba roja, pues a partir de ahí se estableció la ceremonia del Corpus Christi. Ha habido distintos sucesos en los que, como digo, veían que alimentos se volvían rojos y le daban pues connotaciones de buenos augurios, de malos augurios, religiosas, cuando al final lo único que pasa es que estaba creciendo un microorganismo en ese alimento que no estaba bien conservado y nada más, un poco pues como cuando crece un moho en la naranja.
Entonces, lo importante que es plantearse el porqué de las cosas. Por eso ahora, como sabemos y conocemos mejor los microorganismos, estamos más seguros. Que no quiere decir que estemos seguros del todo. Uno, porque los microorganismos evolucionan. Cada vez vamos conociéndoles mejor, pero aparecen nuevos y aparecen nuevas formas de contaminación. Y ya termino, solo deciros esto, ya con esto acabo. Fijaros en relación con lo que ha dicho Gaspar, que me ha parecido muy interesante, que ahora es muy importante controlar los alimentos desde que aparecen hasta que llegan a la mesa. Un caso, por ejemplo, que apoya esto es un brote que apareció en el 2008 en Estados Unidos. Se descubrió que la fuente de infección eran las espinacas porque estaban contaminadas con un tipo especial de E. coli, que es la E. coli 157H7. Con esto no hacemos nada, porque si tú localizas un lote de carne que es el que está contaminado y lo retiras del mercado, fenomenal. Pero habrá que ver el microorganismo que ha entrado en contacto con esa carne, de dónde sale. Porque si no, lo voy a seguir teniendo contaminándome otras cosas. Al final, en este caso, fijaros dónde estaba la fuente de la contaminación. La fuente del contaminante era el abono con el que se había crecido las espinacas que se habían identificado como fuente de infección. Ese abono se hace por compostaje. El compostaje consiste en meter un montón de materia orgánica junta en recipientes, de manera que al final los microorganismos que hay ahí empiezan a producir fermentaciones, sube la temperatura, la materia orgánica se transforma en cosas que utilizan las plantas y al subir la temperatura en esa fermentación matamos cualquier microorganismo que pueda estar ahí. De manera que al final lo que tenemos ahí es algo libre de microorganismos. ¿Qué ocurrió en este caso? Por prisas o por lo que fuera, ese compo no estuvo el tiempo suficiente con este proceso. ¿Y qué ocurrió? Pues que las altas temperaturas que le caracterizan no estuvieron el tiempo suficiente, con la mala suerte de que uno de los microorganismos que estaba presentes ahí y que no murió era esta E. coli que se llama enterohemorrágica, que produce una diarrea muy grave y un síndrome que afecta al riñón también importante. Por eso, como digo, la clave no está solo en controlar el alimento, sino toda la cadena de procesado. Y todo esto es lo que sabemos ahora. De esto antes no tenían ni idea, o sea que hemos avanzado mucho. Pero estoy segura de que en el futuro surgirán más problemas y encontraremos más puntos débiles a mejorar. Y ya está, he terminado. Pues muchas gracias a Maite también por todo lo que nos ha contado y bueno, tampoco, no quiero que se vayan tampoco los espectadores muy alarmados de los microorganismos. No. Yo tengo aquí algunas preguntas porque me han surgido muchas dudas y preguntas que les quiero hacer, pero no quiero yo monopolizar a los expertos porque luego si no puedo comentárselo más adelante, pero me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario que quiera hacer sobre algo que no haya quedado claro o que dude o que quiera preguntarlo ahora, que lo haga con total libertad y a ver si podemos responderle. Sí, yo quería saber a nivel de seguridad alimentaria hasta qué punto el riesgo percibido por la población influye en la autoridad pertinente a la hora de evaluar un riesgo. O sea, por ejemplo, estoy pensando en los alimentos transgénicos, tienen muy mala prensa. ¿Hasta qué punto eso hace que se sea más riguroso a la hora de vigilarlos en ese caso? Bueno, me he quedado casi en la puerta de explicarlo, porque la seguridad alimentaria actual tiene una parte que es la evaluación de riesgos, otro que es la gestión de ese riesgo y otro que es la comunicación. Son tres acciones que tienen puntos en común. La administración en general lo que hace es evaluar los riesgos. Hace un análisis. Yo formo parte del comité científico que teníamos como misión recibir peticiones de evaluar un determinado riesgo sobre un peligro muy diverso. Y esa información la reciben la administración y la gestiona. ¿Cómo voy yo a poner en práctica esta información? Antes de nada, ¿cómo hacemos el análisis de riesgo? Ojalá tuviéramos capacidad para decir,
vamos a hacer un estudio de estas características. No, lo que hacemos es, en la bibliografía científica, vemos lo que he publicado y la solidez que tiene esa información. Y elaboramos un informe con un resumen. Y ese resumen lo recibe la administración. Y ahora dicen, vamos a ver, todo esto, ¿cómo lo ponemos en práctica? Y una vez que lo tienen puesto en práctica, lo comunican. Eso hace las cosas con tiempo. Por ejemplo, el año pasado uno de los últimos informes que hicimos fue sobre la aquilamida. ¿A alguien le suena la aquilamida? Es un compuesto que está por reacción, simplemente por calentar una patata frita, por una proteína, un aminoácido y un azúcar. Da un compuesto potencialmente cancerígeno. Como sabe que puede serlo, a cantidades muy altas, hay que hacer la menor cantidad posible en los procesos. Hay una norma europea que te dice, hay que intentar mitigar el problema. ¿Cómo lo mitigamos? Vamos a hacer un informe. Ese informe te dice, si haces con esta patata, este pan, con este aceite y estas características, tiene esta cantidad. ¿Cómo hacerlo para que tenga poca cantidad? De esta manera. Se hace el informe y se le pasa. Y ahora dice, ¿cómo gestiono yo todo esto? Llamo a las empresas y le digo, empresas, venid aquí. Aquí tenéis el informe. Como además la ley dice que tienes que hacerle un seguimiento periódico, quiero ver vuestros análisis para ver la cantidad que tienen vuestros lotes. Y controléis color, temperatura, etcétera, etcétera. Y ahora voy yo y lo comunico. Lo puedo comunicar como se hizo con un folleto, donde se explica que la patata sea de unas características, que el aceite sea de unas características, que la fritura sea de unas características. Se explica, no tienes para explicarlo. Y ahora el consumidor tiene que aplicarlo. Y eso comunicarlo ordenadamente. Ahora, si viene un periodista y dice, uy, esto me interesa, las patatas de bolsa a la inglesa son cancerígenas. Ya la hemos liado. Porque la parte final, que es la comunicación, está mal hecha. Cuando los problemas vienen, no se hace anteriormente con las vacas locas, es el ejemplo más patente. No sabía lo que era un prión, no sabía la comunicación, no sabía qué enfermedad provocaba, no sabía cómo estudiarlo, nada. Se dictaban normas que no servían para nada. La prensa que decía, no coman carne de vaca, cuando las vacas ya se habían eliminado prácticamente todas las sospechosas. Claro, ahora mismo la gente compra carne de vaca sin ningún problema y no tiene conciencia de que hay un peligro, porque ha pasado el tiempo y ya se ha dado seguridad de que no hay peligro y porque la prensa no lo saca periódicamente. ¿Cuál es el problema? Según mi punto de vista, que la alimentación vende, que estamos tan sensibles a todo lo que comemos que ahora no hay cadena de televisión que no tengan un programa dedicado a fraudes, a alertas, a peligros, a importaciones de productos peligrosos. O en milagro, porque ahora consumimos todo hasta creyendo lo que no sabemos que tiene. Toda esa comunicación, si sale de la comunicación de las autoridades sanitarias, entra en medios de comunicación sin criterio científico. Y tenemos pues un desmadre a la hora de la información. Algo hay siempre, pero hay que hacerlo en su justa medida. Y a veces el criterio científico, aunque parezca mentira, es menos creíble que un periodista o un programa de televisión, o que un cocinero. Maravilloso. Entonces, nos cuesta mucho a los científicos que la gente entienda, o a lo mejor también ahora nos comunicamos un poco más con la sociedad, o eso intentamos, y para eso estamos aquí hoy. Nos cuesta que comprendan las cosas como son. La investigación en alimentos no lleva tantos años, es reciente. Entonces, lo que dice la gente, pero bueno, ¿cómo el aceite de oliva? Nos preguntan muchas veces, ¿antes era manera? Bueno, no, es que antes no se había investigado y ahora lo hemos investigado.
Hay muchas cosas, a veces la industria alimentaria va mucho más rápido que la investigación científica que llevamos detrás. Y lo que aparece como bueno en algún momento, porque tecnológicamente lo necesitamos, después nos damos cuenta de que no es tan bueno. Ahí me voy a las grasas hidrogenadas y todo, grasas saturadas eran malas para el colesterol, subían el colesterol, se intenta cambiar en la industria alimentaria por un avance tecnológico muy importante que era solidificar la grasa vegetal. Se utilizaba la grasa animal porque era la única sólida a temperatura ambiente en la industria alimentaria. Como las vegetales no lo eran, tecnológicamente se consigue hidrogenarlas y de esa manera se solidifican. ¿Qué pasa? Que posteriormente se vio que casi era peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que también producían unas alteraciones y en el organismo importantes, entonces se intenta buscar otras fuentes, otras cosas. Al final tenemos que alimentarnos muchos millones de personas, cada vez somos más. Entonces, la tecnología de alimentos lo que intenta es ayudar a que todos estemos alimentados de la mejor manera. Lo que pasa es que a veces no nos da tiempo y lo que antes era malo no es que será bueno, es que no era tan malo, simplemente que no se había investigado. Nos ocurre con ejemplos, hay muchos. Otra cosa que yo veo hoy en día tecnológicamente es el pescado, la cría del pescado de acuicultura. Existen algunos pescados que consumimos hoy en día que no son salvajes, aunque nos lo pongan en los restaurantes. No son, el 99,9% son cultivados. Y hay mucha gente que dice que eso no es bueno. Bueno, ¿por qué no es bueno? Vamos a evitar parasitosis, anisakis, antibióticos. Aquí en España llevamos trabajando menos la acuicultura, llevamos pocos años, pero los noruegos llegan trabajando la acuicultura de salmón más de 50 años, por eso hay vacuna. Ellos tienen vacunan y no tienen entonces que añadir casi antibióticos. Entonces, hay que investigar para mejorar todo eso. Entonces, que quede también un poco esa idea de que la ciencia llega hasta donde llega y no es una verdad absoluta. Lo que hoy nos puede parecer A lo mejor mañana es A más B, porque tenemos técnicas mejores y cosas mejores. Entonces, también a veces nos cuesta un poco llegar con los mensajes porque no podemos decir más que lo que tenemos. Las acrilamidas, nos hemos hartado de oír los de las patatas fritas, pero nadie hablaba del café torrefacto. Un producto muy nuestro que acuñamos por una situación que ocurría en nuestro país en una época determinada, que lleva una cantidad de azúcares que encima se tuesta un montón, con lo cual produce mucha más cantidad de acrilamida. Y yo siempre intento que se deseche el consumo de café torrefacto, pero mucha gente consume el café natural, que es lo que hay que consumir, no las mezclas, y dice, esto no es café, porque no es oscuro, pero entonces también es una cuestión de educar un poco a la población lo que sabemos y lo que hoy conocemos que está bien. Yo de la charla de Maite me ha encantado porque además he recordado muchas cosas que en mi vida universitaria estudié, pero no quiero que se lleven tampoco la visión de que los microorganismos son todos malos. Habrán ustedes oído hablar de la microflora, la microbiota, seguro que han oído hablar de ella. Entonces, yo siempre intento explicar a los talleres que hago con los niños, porque intentamos, ¿no? A lo mejor a nosotros nos cuesta más cambiar nuestros hábitos, pero los niños al final son más fáciles de cambiar. Y les contamos que hay bacterias buenas, feas y malas. Las buenas son las que todos sabemos que necesitamos para sobrevivir, están en nuestra microbiota, cada vez se relacionan más con nuestras enfermedades. Las feas son las que aparecen en los alimentos, pero no nos van a producir un daño en la salud, pero son feas. El modo del pan no nos gusta, le quitas o tiras el pan, porque antiguamente se retiraba y te comía la rebanada de pan y ahora la gente tira el pan entero. Claro, no es un microorganismo dañino para nuestra salud. Lo que pasa es que es feo, no nos gusta. Por eso se añaden conservantes a los alimentos, porque no nos gustan, pero no te vas a morir por consumir un poquito de ese pan, ¿vale? Y luego están las malas. Las malas, que esas sí que nos van a producir un daño. ¿Y qué les enseñamos? Pues a lavarse las manos a los niños. Y les ponemos en una placa Petri, les lavamos las manos con una toallita. Primero ponen el dedo, una placa de crecimiento de microbiología, les ponemos el dedo sin lavárselo. Y después les limpiamos el dedo y vuelven a poner el dedo. Y se la llevan cerrada. Y entonces ellos ven que si se lavan las manos no crecen bichos. Es que lo más importante, yo creo que la ignorancia es lo peor que hay en la vida, porque es lo que te hace tener miedo.
Y en este sentido, cuando tenemos un brote de una enfermedad infecciosa alimentaria o no, la prensa es tremenda, todo como ha comentado Gaspar. Entonces, hay veces que se dicen unas cosas, por ejemplo, brotes de legionela. Legionela es una enfermedad, es una bacteria que se transmite por inhalar, está en el agua, se acumula y cuando tú la inhalas por aerosoles pasa a tu tracto, a tus pulmones y produce una neumonía por inhalación. Cuando hay brotes de legionela, que todos los veranos tenemos alguno porque las temperaturas son las adecuadas y tal, más de una vez yo he oído en los telediarios decir ha habido un brote no sé qué y por tanto la gente está haciendo acopio de agua embotellada en el supermercado. ¿Pero agua embotellada por qué? Si tú la legionela tú te la comes y no te pasa nada, es inhalada. Claro, tú no tienes por qué saber esto, igual que yo no sé del IPC, cada uno sabe de lo que sabe, pero un comunicador sí tiene que saber, porque eso es una burrada, es una burrada. Y eso es un gran problema cuando se trata alguna situación a nivel de brote, porque se te descontrola todo, claro, no puede ser. Entonces, hay que saber lo que tenemos entre manos, cómo se transmite, qué es lo que pasa, y muchas veces pues esto es complicado. Creo que había una pregunta. Esta señora. Que no tienen trazabilidad, que es algo que ha explicado el profesor. Tenemos un ejemplo reciente, por desgracia, de que no se sabe todavía, no sé si se sabe todavía lo que es. No se sabe si ha sido mala manipulación de un alimento o qué. Pero bueno, es que nos tiraríamos aquí, no sé, 3 días hablando de todo. Ah, vale. Pero bueno. Ahondando en el tema de la información y desinformación. Yo entiendo que antes, cuando no existía Internet, pues se podía tener más controlado. Ahora prácticamente es imposible y si se trata de, no sé, se me estaba ocurriendo que poner un código penal más fuerte para el informador que dé mala información. Pero claro, te van a decir que estás en contra de la libertad de expresión. El ejemplo del moho, bueno, pues yo seguía quitando el moho y me lo comía. Claro, yo no tengo hijos y mis 3 hermanos tienen hijos y el otro día me bombardean con un mensaje, o sea, con una información de que eso está fatal, que han descubierto que no, que se ha contaminado todo el pan y que tal, y que claro, yo no puedo hacer una Estamos cosa de hablando esta. de un poquito, si Sí, está todo el pan, bien. pues no lo comes porque no está bueno. Pero yo ya no puedo hacer esto de la de mis sobrinos porque me va a caer la del pulpo. Quiero decir, entonces, solicitar de alguna manera, no sé si habrá alguna página donde los científicos de verdad solucionen estas preguntas corrientes. A mí me ha tocado últimamente una cosa que yo alucino. Una de las cosas que me dedico es a la jardinería y me están diciendo comunidades de vecinos que quite la delfa porque está catalogada entre las 5 plantas más tóxicas del mundo y claro, los niños juegan y se pueden contaminar. Y claro, yo les digo, mira, se tenían que comer 20 kilos de adelfa, pues que ni las cabras la comen. Claro, la respuesta es el Ayuntamiento de Madrid planta por todos los lados. Entonces, es absurdo la situación.
se comentaba antes de que, evidentemente, lo bueno de hoy en día es que tenemos más medios de comunicación y más acceso y más rapidez. Lo malo es que esa información se puede hacer falsa. Yo venía en el coche esta mañana desde Murcia y estaba escuchando las fake news de la política en campaña. Claro, no hay partido político que no mienta. O político igual mentiroso, es lo que venía a decir, más o menos. En comunicación, claro, ahora hay periodistas, comunicadores científicos, hay científicos, autoridad sanitaria. Yo cuando hay un tema siempre lo refiero a la ESAN, antes de ECOSAN, o a la EPSA, porque se ha estudiado muy bien y a fondo. Cuando emiten un dictamen, un informe, es claro. Esto es lo que hay, estas son las evidencias y eso es el tiempo que ha llevado a hacerlo. Ahora, soltar alegremente por la boca, porque aparezca un moho, todo se ha contaminado. Estamos comiendo mohos de botitis en infinidad de alimentos, de vinos, y no pasa nada. Y dependerá qué tipo, pero se maximaliza. Como además eso vende, no hay periódico, televisión, radio, que no tenga un programa dedicado a alimentación en sus facetas. Y además con música de tensión. Tonto, ¿qué ha pasado? ¿Ha abierto una lata de conserva? Dios. Estamos llegando un poco a la paranoia informativa, en ese sentido. Yo sí puedo decir que estudiarte un informe, buscarte documentación, contrastarla, porque encuentras 50, 100, 300 artículos, unos a favor y unos en contra, y los analizas. Y dices, mira, riesgo-beneficio, riesgo-beneficio. Eso es perfectamente de Maite. Riesgo-beneficio. Esto es bueno, me vacuno, aunque tenga después 2 días de fiebre, pero me va a curar un montón de problemas. Ahora, riesgo cero no existe. Eso también es cierto. Y mensaje claro, ahora que vemos más seguros que nunca, salvo lo que sale de las vías normales de comercialización. Y ahora estamos con tantas modas que nos van a llevar al final a comerlo todo crudo, lo cual puede estar muy bien, pero tiene garantía de trazabilidad de principio a fin. Gran principio. Y esos huevos que a veces vas a la frutería y no, son de la granja de... Son buenísimos porque son mejores que los que se cultivan, que tienen trazabilidad. Ojo, eso es un peligro. Esas cosas no se pueden hacer. Lo que pasa que a veces es difícil de controlarlo todo, ¿no? No se controla y si hay inspecciones. Que tampoco es, no, quiero decir, yo me voy de viaje a un sitio y hay un queso estupendo, casero, tradicional del lugar y no sé qué, fresco, y me lo como. Pero me lo como sabiendo que tengo un riesgo ahí, porque no está tratado. O sea, luego cada uno asume sus riesgos. Es así. Sí. En la línea de lo que estaba hablando, ¿qué evidencia científica hay de que el exceso de limpieza puede generar algún tipo de alergia o el aumento de las alergias en general? El exceso de limpieza que puede aumentar las alergias. Sí, bueno, es algo que se comenta. Hay una teoría que se basa en eso, que tanta higiene pues ha desarrollado ciertas alergias a muchas cosas y entre ellas alergias alimentarias también. Esa es una de las hipótesis que existe. No hay una causa-efecto clarísima. Es una de las hipótesis que se baraja, Lo que está entre claro, otras. además, es que, fijaros, el sistema inmune es algo que se entrena, como todo. Entonces, la moda esta del bebé que no puede tocar nada porque se va a manchar y no sé qué, no te digo que le vayas a meter un chute de salmonela, pero esto tiene que ser algo natural, porque nuestro sistema inmune se entrena a lo largo de la vida. Un bebé, el sistema inmune que tiene es muy frágil y lo va construyendo a medida que va creciendo. Y eso está basado en todos los agentes que a él le van llegando, entonces su sistema se va entrenando. Claro, si lo aísla... Por ahí va la pregunta, si había evidencia científica de eso o simplemente es una intuición. No es una intuición, todavía. Esto es así. O sea, el sistema inmune hay que entrenarlo y tú tienes que estar en un entorno normal, recibiendo los agentes normales. No les dejamos jugar a los niños en el patio
todo eso lo tienen que hacer, tienen que tirarse por el suelo. No podemos estar tirados por el suelo. Eso sí, cuando van a un baño, no se lavan las manos. Sí, es que es algo, fijaros, lo de lavarse las manos que parece tan tonto, ¿verdad? Pero es que es súper efectivo. Entonces hay muchas mamás que están preocupadas de que su cocina esté limpia y no sé qué, pero luego lo que dice el niño no le enseñan a lavarse las manos. Y es que los niños juegan hasta con sus caquitas. O sea, que esto que de la transmisión fecal-oral, que parece una cosa ahí como de no, en los niños es súper normal. Entonces hay que minimizarla, claro. Y otra cosa también, una evidencia. Los niños, cuando vienen al colegio, cogen todas las enfermedades. Y es bueno que las cojan, se inmunizan. Y ya tienen que venir de casa entrenados. Problemas cuando vienen de casa, como si saliesen de una burbuja aislada. Porque todo, nuestro organismo, todo lo que recibe es externo, se llama, o todo lo exógeno, nosotros tiene que reaccionar. Cualquier sustancia. Microorganismo a sustancias químicas. Lo que hacemos es prepararnos frente al ataque posterior. Y eso es necesario. O sea que lo que no tengo tan claro es que haya causa-efecto con alergias. Porque alergia es una cuestión. Una cosa muy breve. Antes ponía que si la gota también la puede producir el mucho consumo de pescados grasos, azules. ¿Eso es cierto? ¿O en qué cantidad habría que consumirlo para que se considere que puede producir gota? No lo sé, yo sé que la gota se produce por acúmulo de ácido úrico que va asociado a determinados alimentos, pero yo ya más ahí no te puedo Son ayudar. alimentos que tienen una gran cantidad dentro de las proteínas que tienen una proteína y esos pescados tienen más de esa cantidad. Tiene más y el blanco tiene menos. Entonces, cuando una persona tiene elevado el ácido úrico o tiene propensión a padecer algunos ataques de gota, se le retiran muchos alimentos, entre ellos también pescado, marisco. Pero fíjate que son enfermedades la gota, ¿no? Que ahora dices la gota, pero es que, por ejemplo, Carlos V es que lo pasó fatal toda su vida, porque además se metía unos festines de carnes de caza que son las peores y lo pasó muy mal. Y era una enfermedad, pues eso, muy común entre los ricos en la época del medievo, una cosa que ahora totalmente distinta. Por eso digo que las enfermedades asociadas, las enfermedades infecciosas y las asociadas a los alimentos en particular van cambiando porque la sociedad va cambiando, los patógenos cambian, nosotros vamos cambiando también, es una evolución, claro. El tema del pescado, como es una cuestión de ácido úrico, hay una base, algunos tienen urea, una cierta cantidad, que actúa en el músculo de modo anticongelante. Por eso son peces de agua fría, pues quilotermos. Y entonces están los azules y los elasmobranquios. Todo el tema de tiburón, cazón y similares.